Ok. Vamos a meditar en Romanos 5, 6 al 11. He titulado a esta reflexión por amor a sus enemigos. Por amor a sus enemigos. Romanos 5, 6 al 11 dice de la siguiente manera: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la consolación. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Estamos nosotros, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan desde sus hogares, muy seguros de que Cristo perdonó nuestros pecados. Y la Biblia dice que el Señor tiene mala memoria porque no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros nos acordamos, los sacamos en cara cada vez que podemos, pero Él no se acuerda. Y hablando simbólicamente, el Señor dice que nuestros pecados los sepultó en lo profundo del mar. Es una forma de decir de que Él ya los sepultó los pecados y no se acuerda más. Esos pecados cometidos cuando vivíamos en oscuridad y maldad, cuando todavía no habíamos nacido de nuevo, y también los pecados posteriores. Porque todos esos pecados fueron clavados en la cruz. Y en este relato, en ese pasaje de la Escritura que tienen al frente, Pablo emplea tres palabras, tres conceptos que nos describen para que quede muy claro qué es lo que Dios nos perdonó, qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios hará. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, pero también más adelante dice, cuando aún éramos pecadores. Y después más adelante dice, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Pero vayamos por parte. Primero, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión que usa Pablo cuando débiles. Eso éramos. Nuestro Señor Jesucristo entonces no murió por los fuertes. Él murió por aquellos que son frágiles y débiles. ¿Por qué? Porque nosotros como débiles y frágiles no podemos y no podríamos jamás habernos salvado a nosotros mismos, porque somos débiles. ¿Cuántas veces personas han querido enmendar el rumbo y han dicho, me prometo a mí mismo que esto jamás lo haré? Pero son débiles, somos frágiles y volvemos a fracasar. Porque, ¿saben una cosa? Nosotros no podemos mejorarnos a nosotros mismos y menos podríamos salvarnos a nosotros mismos. Sí, hay gente que le hace empeño
por buscar a Dios. Ponemos lo mejor de nosotros. Tratamos de cumplir todos los mandamientos de Dios, pero no podemos. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice que éramos débiles y somos débiles. El salmista decía, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. A veces no tomamos conciencia de eso, de lo frágiles que somos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy tenemos vida, en la tarde no lo sabemos. Y nos cuesta como seres humanos asumir nuestra fragilidad. Y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que necesitamos a Dios. La ayuda que necesitamos no vendrá dentro de nosotros mismos, sino vendrá de fuera, vendrá del Señor. Digo esto porque vivimos en medio de mucha gente que se siente autosuficiente. Es el espíritu de esta época, es el espíritu de estos tiempos. Por eso es que los libros de autoayuda se venden como pan caliente. Y la gente en su necesidad emocional, espiritual, busca libros de autoayuda. Hágalo usted mismo. Ayúdate a ti mismo. Pero es imposible. Es imposible cambiar por sí mismo. Tratamos de perdonarnos a nosotros mismos, pero igual nos sentimos culpables. Tratamos de salir de ese problema. Tratamos de levantarnos del fango, y perdone la expresión, porque eso es lo que están viviendo mucha gente, del fango, y no pueden. Porque somos débiles. Somos frágiles. Esto de ayúdate a ti mismo, olvídese de eso. Olvídese de lo que los libros de autoayuda dicen. Estamos muy complicados. Y nadie nos podrá ayudar aquí en la tierra. Pero saben, a pesar de eso no pedimos ayuda. Pero Dios que siempre nos ve, Dios que nos conoce, nos vio débiles. Nos vio necesitados. Nos vio hundiéndonos cada vez más. Y cuando éramos débiles, dice aquí, Cristo murió por nosotros. Porque a su debido tiempo, dice el pasaje, comienza diciendo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. En segundo lugar, dice eso. No solamente que éramos débiles, sino pecadores. Cristo murió por nosotros. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es uno de los versos favoritos míos, Romanos 5:8. Cuesta entender este verso. Más adelante lo explicaré un poco más. Pero aquí Pablo dice que no solamente somos débiles, sino que somos pecadores. Esa palabra nos define lo mismo que débiles. Y como pecadores no nos podemos justificar a nosotros mismos delante de Dios. Si como débiles no nos podemos salvar a nosotros mismos, como pecadores no nos podemos declarar justos delante de Dios por nosotros mismos. Porque todo lo que pensamos, todo lo que hacemos está afectado por el pecado. Pero esta es la grandeza del amor de Dios, que estando en esa condición, estando todavía en la condición de pecadores, dice aquí que Dios nos mostró su amor al permitir a su Hijo morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no esperó que tú te lo merecieras. Si lees bien el verso 8, dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Él nos dijo, pórtate bien,
para morir por ti en la cruz. Haz algo bueno y moriré por ti. No, en nuestra condición de debilidad, de pecaminosidad, Cristo muere por nosotros. Ahora, no solamente cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, sino cuando aún, dice aquí, éramos enemigos. Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. El verso 10 dice, mira lo que dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, mira lo que dice, cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. No sé de alguien que haya dado su vida por su enemigo. No conozco, no he escuchado, no he leído de alguien que haya dado su vida por su enemigo. Cuando el Señor Jesús habló en el Sermón de la Montaña a sus discípulos, allí en Mateo 5, 44 al 45, si Lorena lo pone, Él dijo, miren lo que dijo aquí el Señor. Esta fue su enseñanza. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Yo quiero que noten esto. Jesús nos está enseñando cómo debemos relacionarnos con nuestros amigos. Dice que ama a tu enemigo. Bendícelo. Bendice a aquel que habla mal de ti, aquel que te dañó, bendícelo. Bendice al que te persigue. Hagan bien a los que los odian. ¿Por qué? Para que sean ustedes hijos de su Padre, hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos. El Señor hace salir su sol sobre eso y hace llover lluvia de bendición sobre los justos e injustos. Pero curiosamente, y esto pensaba en esta semana, aquí el Señor no dice, da tu vida por tu enemigo. Él dice que lo amemos. Él dice que lo bendigamos. Él dice que oremos por quienes nos persiguen. No sé si tú has llegado a hacer eso alguna vez. Alguien te dañó y has doblado tu rodilla y has dicho, Señor, yo perdono a esta persona. Igual lo bendigo en tu nombre. Lo bendigo igual. Bendícelo, Señor, no importa lo que hizo. Los cristianos que son perseguidos en África, en Asia, yo me imagino que oran por quienes los persiguen. Señor, bendice a quienes nos persiguen. Así como el Señor Jesús oró desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo jamás daría la vida por un enemigo. Podría orar. Podría bendecirlo, pero dar la vida. Pero Jesús va mucho más allá de lo que Él mismo enseñó. Va mucho más allá. Porque la Escritura dice, mas Dios muestra su amor en que siendo sus enemigos, porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Bendito sea su nombre para siempre. Él dio su vida en la cruz por sus enemigos. Y el versículo que está acá en Juan 15:13 dice, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo decía, Señor, pero aquí está mal esto. Y yo siempre tomé este versículo como una cosa muy grande. Dar la vida, pero dar la vida por un amigo quizás no sea tan grande. Y que Señor, pero tú hiciste más que eso.
Tú no diste tu vida por tus amigos. Tú diste tu vida por tus enemigos. El Señor fue mucho más allá de lo que predicó y enseñó. Y Pablo dice en el verso 7, es difícil, mira lo que dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Volvamos a Romanos, allí está. Pablo dice, es difícil que alguien muera por un justo. Sí, es difícil igual, aunque se lo merezca, aunque sea la mejor persona. Es difícil igual dar la vida por alguien, aunque ese alguien sea una buena persona. Y yo sé que eso se ha hecho. Han habido héroes anónimos que han dado su vida por otros, pero esos otros han sido buenas y justas personas. Recuerdo que en el verano de 2019, mientras nos encontrábamos en el sur de vacaciones, se realizaron los funerales del bombero Nicolás Soto de Villarrica, de solo 20 años, que le salvó la vida a un compañero apagando un incendio forestal, pero él murió en el intento. 20 años, Nicolás, muy conocido en Villarrica, un buen bombero. Él entregó su vida por su compañero, por su colega. Y muchos han dado la vida por personas buenas e inocentes, y eso es de aplaudir. Eso es digno de admiración. En tiempo de guerra, muchos han dado la vida por inocente. En tiempo de paz, en tiempo de pandemia, hubieron muchos casos heroicos. Pero aquí, hermanos, amados, visitas que están aquí y quienes nos escuchan, aquí es diferente, porque aquí hay alguien que da su vida por sus enemigos, por los débiles, por los pecadores, por aquellos que no tienen nada que ofrecer a cambio. Dios y su Hijo Jesucristo tomaron la iniciativa en salvarnos. Vinieron a nosotros cuando estábamos en esa condición, cuando no lo merecíamos. Sí, teníamos apariencia de personas muy buenas posiblemente, pero somos débiles, pecadores y enemigos en la práctica. Sí, tratando de ser felices, pero siendo egoístas, amando nuestra propia gloria, negando a Dios y su bondad. Muchos de nosotros huyendo de Dios y sin ninguna intención de volvernos al Señor. Pero entonces Dios envió a su Hijo. Lo envió de todas maneras. De todas maneras. Su Hijo amado dejó su gloria. La Biblia dice que se hizo hombre para salvarnos, se hizo siervo, se hizo maldito porque maldito el que muere en una cruz. Y se hizo siervo y fue entregado en manos de pecadores y enemigos que lo clavaron a esa cruz. Amados hermanos y amigos, este era el plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. Esto fue diseñado desde antes de que el mundo fuera creado. El Cordero de Dios que fue preparado para salvarnos. Salvar a los débiles, a los pecadores y enemigos. Los débiles, los que no se pueden salvar a sí mismos. Los pecadores, los que no se pueden justificar a sí mismos delante de Dios. Y los enemigos, aquellos que le dieron la espalda. Cristo moría por nosotros.
y aunque muchos no entendieron la razón de su cruz. Para los judíos eso fue un tropiezo y ha sido un tropiezo hasta el día de hoy. Para los griegos una locura. Pero para nosotros la cruz de Cristo es poder de Dios para salvar al judío y al no judío. Pero un día, no sé si alguno recordará ese día, y si no lo recuerda, lo importante es que tiene la experiencia. Pero un día, bendito día, que nunca olvidaremos, el Espíritu Santo iluminó nuestros corazones y nos convenció de eso, de que éramos débiles, de que éramos enemigos y de que éramos pecadores. Pero entendimos, iluminados por el Espíritu Santo, que la muerte de Jesús fue en nuestro lugar, que Cristo sufrió nuestra muerte. Y entendimos que Jesús no dejó el cielo por mí, sino que también sufrió el infierno por mí. Y el Espíritu Santo fue derramado para que pudiésemos comprender la experiencia real del amor de Dios en nuestras vidas. El que no merecía morir fue condenado, sufrió en nuestro lugar. Este es, queridos hermanos y amigos, y quienes nos están escuchando, este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Por eso cuando, como les decía la hermana el otro día, por eso cuando alguien dice, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando hay violencia? ¿Dónde está Dios cuando hay guerra? ¿Dónde está Dios? Cuando llega el cáncer a una familia, ¿dónde está Dios? Dios está colgado de una cruz, dando su vida por los débiles, por los enemigos y pecadores. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jonathan Edwards dijo, el amor de Dios es un océano sin orillas y sin fondo. Es tan ilimitado como Dios mismo. Pablo hablará a los efesios de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. La única cosa en el universo tan insondable como el amor divino es Dios mismo. El amor de Dios es tan grande como Él mismo. Para que Dios deje de amar como lo hace, tendría que dejar de existir, dejar de ser Dios, porque Él no tiene amor. Dios es amor. Y al morir Cristo en nuestro lugar, cuando no hicimos nada para merecerlo, aleja toda duda del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso no le creas al diablo, por favor. No le creas a Satanás, que te susurra y te dice tu vida no vale nada, no vales nada. Mira a esa cruz y verás el gran amor que Dios tiene por ti. Pero piensa en esto. Si Dios te amó a pesar de ser un débil, un pecador y un enemigo, dice Pablo que Él te sigue amando y guardando hoy y por siempre. Escuchen esta palabra y créanla. Créanla. Avanza porque está con letras más grandes, parece. Eso. Dice, mira lo que dice aquí. Pablo, después de decir lo que dijo, dice, con mucha más razón, dice, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios
por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que si Dios nos amó en nuestra condición de débiles pecadores y enemigos, cuando no teníamos nosotros ningún interés y deseo de conocer a Dios, ¿de qué nos preocupamos ahora? Dice. Ahora somos justificados en la sangre de Cristo. Y eso, dice Pablo, nos asegura la salvación de la ira de Dios en el día final. Dios nos salvó en nuestro desastre, nos salvará eternamente cuando llegue el tiempo final. Cuando su ira se derrame sobre la tierra por su pecado, Él nos salvará en el día del mal. Si cuando éramos huérfanos nos amó, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Bendito sea el nombre del Señor. Si cuando éramos enemigos murió por nosotros, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que nos hemos reconciliado con Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Algunos hermanos se bautizarán en esta mañana, después del culto. Son hermanos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Son hijos del Señor. Y les quiero decir que no teman de aquí en adelante, porque ya han sido declarados hijos del Señor. Han sido salvos por la sangre de Jesús. No teman del futuro. Se dicen muchas cosas del futuro. Y la gente está temerosa y asustada. Pero nosotros no tememos. Porque si fuimos salvados por su vida, seremos salvados. Si fuimos salvados por su muerte, seremos salvados por su vida. Porque Él está vivo para su gloria. Él nos guarda. La salvación es continua. Él nos salvó del pecado, pero nos salvará y nos guardará del mal hasta que lleguemos a su presencia. Hasta que entremos por esas puertas y veamos al Señor cara a cara. Bendito sea su nombre. ¿No se gozan en eso? Él nos lleva allá. Él nos aseguró en la cruz nuestra salvación y Él nos lleva allá y consumará todo eso. Consumará todo eso en su gloriosa venida. Así que no tengan miedo. Y quisiera decir a todos aquellos que todavía se sienten lejos de Dios y que saben que están lejos de Dios y que saben que viven de espalda a Dios, estén aquí o nos estén escuchando por las redes sociales, yo quiero decirles algo, que Dios les ama profundamente. Les ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere que tú lo conozcas, que tú experimentes su gracia, pero tú eres pecador, eres débil, eres enemigo, estás del otro lado y tienes que hacer las paces con el Señor. De lo contrario, no serás salvo, no podrás conocer al Señor. Pero Él estableció el camino, que es la cruz de Cristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está en ti la salvación. No está en ti este cambio que tú necesitas. Está en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ellas nuevas. Pero no basta saber que Dios te ama, no basta saber que estás separado de Dios, no basta saber que Cristo murió por ti. Tienes que tomar una decisión. La vida es acerca de decisiones. La decisión. El otro día le hablaba de esos dos ladrones que murieron con Jesús. Los dos tomaron una decisión. Uno escupió a Jesucristo, lo rechazó aún en la hora de su muerte. El otro se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es tomar una decisión. Si tú dices, no sé, ya tomaste una decisión.
en contra de Cristo. Una decisión libre y responsable, porque Dios no quiere títeres que le adoren y le sigan. Él no obliga a nadie, Él habla a tu corazón. La palabra de Dios es predicada, pero eres tú el que debes tomar una decisión. Tú el que debes venir a Jesucristo. Dios lo hizo, pero Él no hará lo que tú tienes que hacer. Frente a esto hay tres tipos de personas. Los que no manifiestan ningún interés, y esos se encuentran en todos lados, se encuentran aquí, se encuentran allá, se encuentran en todo el mundo, y es la gran mayoría, es las que van por el camino ancho, el camino a la perdición. Son muchos, dijo Jesús. No tienen ni un interés, ni creen siquiera. Creen en ellos mismos, pero no creen en quién tienen que creer. No les interesa lo que un pastor pueda hablar. No les interesa. Cierran sus oídos. No quieren nada. Es lo que más necesitan. Se están hundiendo, pero no quieren nada, no quieren saber nada. Están los otros, están aquellos que tienen interés. Parece que es verdad lo que dice el pastor. Me interesa. Reconocen que lo necesitan, reconocen su necesidad espiritual, reconocen que están débiles, enemigos y que son pecadores, pero nunca se deciden. Es como el médico que le dice al enfermo, este remedio es lo que te vas a sanar, y nunca te lo tomas. Y nunca vienes a Jesús. Y nunca entregas tu vida por tus amigos que dirán. Jesús dijo, el que se avergüence de mí y de mi evangelio, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso muchos no se bautizan tampoco. Les da vergüenza. Jesús murió en la cruz. Eso sí que es vergüenza. Fue desnudado. El inocente Hijo de Dios. Pero fue a la cruz. Fue a la cruz. Por eso dice Apocalipsis 21 que los cobardes estarán fuera. El evangelio no es para cobardes. Y hay mucha gente que sabe que es la verdad, que sabe la decisión que tiene que tomar, pero nunca la toma. Por vergüenza, cobardía, no sé. Porque piensan que el Señor no les podrá perdonar. No creas la mentira del diablo. Pero hay otros, y lamentablemente es un grupo reducido de personas. Jesús habló de un camino angosto, son muy pocos los que van por ese camino, pero es el camino que conduce a la vida eterna. Son aquellos que reconocen su necesidad. Son aquellos que dicen, Señor, soy un débil, soy frágil, soy pecador, soy tu enemigo. Estoy del otro lado, estoy separado de ti. Señor, pero creo en ti. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Y aquí estoy, extiendo mi mano vacía, no tengo nada que ofrecerte. Pero sálvame. Sálvame de mí mismo. Sálvame de mis pecados. Sálvame de la condenación. Sálvame. ¿Cuál de esas tres personas eres tú? ¿Cuál de estas tres personas eres tú, de las que no manifiestan ningún interés? ¿O aquel que manifiesta un interés pero no se decide? ¿O aquel que dice, sí, yo reconozco, yo me arrepiento, yo acepto, Jesús, te acepto, Señor, en mi vida? Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, por favor.